En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por todo lo que tu amor y tu bondad nos da y hemos recibido en este día. Ponemos en tus santísimas manos esta formación a este joven seminarista que nos la va a impartir. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos aprender cada día más sobre ti. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Señor María Teresa. ¿Hicieron su tarea de la última reunión? No había, ¿verdad? Bueno, los hice descansar. Hoy también van a descansar. Solo les voy a pedir que como ya decía Frank, ¿verdad? Ir tomando nota, poner atención y tal vez después darle una leída. Lo que sí es, pregunto, ¿hicieron lectura del documento que les envié? Aunque se los envió un poquito tarde, ¿verdad? Fue ayer que se los logré enviar, pero en medio de todas las cosas no tuve mucho tiempo. Se los enviaron. ¿Lograron leer? Sí, lo leímos. Bien, bien. ¿Verdad? Una estrellita en la frente a los que sí lo hicieron y una carita triste a los que no lo leyeron. Vamos a ir entonces con directo ya nuestro tema. Si tienen ahí el documento a la mano, pues ténganlo ahí, ¿verdad? Para poder ir llevando juntos la lectura y alguna explicación. Nos toca el tema número 7, la formación de los libros del Antiguo Testamento y de los Evangelios. Como punto de partida tenemos, en cuanto a palabra de Dios, el Antiguo Testamento fue surgiendo como consecuencia de las preguntas que el pueblo hacía a Dios desde los acontecimientos de su historia y desde la experiencia. Es decir, el pueblo quiere ir interpretando todo aquello que le sucede y le va preguntando a Dios. Y es así como estos acontecimientos de su historia, ahí ellos les van dando un sentido teológico, un sentido desde Dios, y todo esto, como vamos a ir viendo ya en los distintos pasos de la formación de los libros del Antiguo Testamento, pues van también poniendo ellos por escrito. ¿Recuerdan ustedes que hace unos días, hace 3 días, el sábado que nos veíamos, hablábamos sobre las lenguas en la Sagrada Escritura? Y recuerdan ustedes de que dijimos que la escritura de los hebreos, pues empieza más o menos allá por 10, 11 siglos, por ahí dijimos aproximadamente, antes de Jesucristo. No significa que en ese momento exacto empezaron a escribir, no, sino que ese fue el momento en que la escritura fue evolucionando y poco a poco se fue poniendo por escrito. Entonces, en un primer momento del nomadismo de los patriarcas, ¿en qué siglo fueron los patriarcas, hermanos? Vamos a ver si hoy sí me responden. ¿En qué siglo fueron los patriarcas? Abraham y los demás. 1818 antes de Cristo. Siglo XVIII antes de Cristo. Muy bien. Quienes hayan respondido ahí han estudiado las lecciones. Eso me gusta. Entonces, del nomadismo de los patriarcas, de la esclavitud y liberación de Egipto por Moisés, de la conquista de la tierra prometida por Josué, del reparto del país por las 12 tribus, de la monarquía, del cisma y destierro a Babilonia, de la vuelta y restauración y del contacto con los otros pueblos y culturas, también surgió, es decir, estamos nombrando todo aquello que le sucedió al pueblo y que ellos interpretaron, que ellos le preguntaron a Dios de esos acontecimientos de su historia y de su experiencia. Entonces, le preguntaban a Dios qué era, ¿verdad? ¿Qué era lo que Él quería dejarles con estas experiencias?
también surgió como consecuencia de las preguntas que hombres y mujeres en un plano más individual se hacían desde la experiencia tenida con la ocasión del amor y del dolor, de la prosperidad y la miseria, de la esclavitud y libertad, de la alegría y tristeza, de la enfermedad y de la muerte, de la esperanza y desesperación, entre otras. Es decir, aquellos que fueron escribiendo fueron interpretando aquello que les sucedía, fueron preguntándole al Señor esos acontecimientos, qué era lo que Él les quería decir, y desde ahí es desde donde ellos les viene la inspiración para poner por escrito. No solo grupalmente, ¿verdad? Como pueblo, sino que también individualmente, es decir, lo que a cada uno le pasaba. Hacia el texto del Antiguo Testamento tenemos ahí un subtítulo. El Antiguo Testamento fue escrito por hombres que atravesaron situaciones muy diversas a lo largo de más de 1000 años de historia. Ahí de 2000, digo yo, ¿verdad? Porque si es del siglo XX hasta el siglo I, pues no eran 1000, sino que eran 2000, ¿verdad? Pero al trasladar esto a PDF, no sé qué, por ahí estaba viendo yo que hay otros errores, pero me van a disculpar. También utilizaron distintos modos de decir, es decir, diversos géneros literarios, la manera de contar esa historia. Emplearon también lenguas diferentes, como lo veíamos la semana pasada, como el hebreo, el armado, dicen ahí, ¿verdad? Es el arameo y el griego. También se sirvieron de tradiciones orales que desde Abraham y los patriarcas fueron transmitidas de padres a hijos durante los 1000 años antes citados. Así son 1000 años, ¿verdad? Son 10 siglos, ahí se fue una X de más. ¿Qué significa esto? Han venido tradiciones, contándose tradiciones de cómo fue sucediendo. Recordemos que, no sé si ya lo hablamos con ustedes, ¿verdad? Pero cuando se pusieron por escrito todos los libros de la Sagrada Escritura, no significaba que estuviera ahí tomando dictado el escritor, ¿verdad? O que estuviera como un secretario, ¿verdad? Que le decían al oído y él escribía y Señor, otra vez repetime la última línea, por favor, porque me atrasé. No, sino que, miren, aquí nos están diciendo, se sirvieron de tradiciones orales. ¿Se recuerdan del ejercicio que hicimos de la Llorona? Eso es algo que nosotros viene de generación en generación en generación, y por ahí alguien que nos contó la historia de la Llorona hizo una mezcla entre la Llorona y la ciguanaba. Entonces así es como el pueblo también va poniendo por escrito durante todo este tiempo las tradiciones orales que recibió con anterioridad. Estas tradiciones se refieren fundamentalmente a tradiciones sobre la historia de Israel en Egipto y en el desierto, a narraciones de los patriarcas, a relatos sobre la creación y los orígenes del hombre y del mal, y a tradiciones sobre Josué y los jueces. Son estas tradiciones las que ellos entonces van a interpretar, van a escuchar y van a decir, bueno, para que esto no se pierda, pongámoslo por escrito, ya que ahora podemos escribir, ¿verdad? Recordemos que así en la evolución de la escritura también se va dando la escritura como tal de aquello que ellos no quieren que se pierda. Las mencionadas tradiciones orales fueron puestas por escrito, aunque estos escritos no eran todavía texto bíblico. Es decir, ellos iban poniendo por escrito y poniendo por escrito y poniendo por escrito hasta después es que se consideran estos libros como inspirados. Principales tradiciones escritas antes del texto del Antiguo Testamento. Los estudiosos de la Sagrada Escritura, o exégetas, dice ahí, ¿verdad? Exégetas, descubren 4 tradiciones escritas en el Pentateuco. ¿Se recuerdan cuáles eran? De estas ya hablamos en alguna ocasión. Vamos a ver, alguien que me las mencione. La Yavista, Ajá. Deuteronomista, sacerdotal y eloísta. Y la eloísta. Muy bien. Esas son las 4 tradiciones. Ahorita hacemos solo un pequeño repaso de eso que ya tienen ustedes también en otro tema. La tradición yavista
que se representa con la letra J, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos es de tradición J, ya sabemos que es yavista. Nació en Jerusalén, eso significa que es el reino del sur. Ustedes que ya conocen muy bien el mapa de Israel, ¿verdad? Saben que es al sur. Es del siglo X antes de Cristo, la tradición yavista, es decir, de la época de Salomón. En un segundo momento tenemos la tradición eloísta, que es más reciente. A esta se la representa con la letra E. Cuando ustedes vean tradición E, es eloísta. Nació en el Reino del Norte, es del siglo VIII antes de Cristo, es decir, de la época del rey Ezequías y del profeta Isaías. En un tercer momento tenemos la tradición deuteronómica o deuteronomista, que se le representa con la letra D. Nació en el Reino del Norte. Sus mejores frutos los dio en Jerusalén, es decir, en el Reino del Sur. Es del siglo VII antes de Cristo, de la época del rey Josías. A esta tradición pertenece el libro del Deuteronomio. Y la sacerdotal, que se representa por la letra P. ¿Por qué creen ustedes que es la letra P? Muy bien, aquí ya me dio la respuesta a mi mamá. Vamos a ver a alguien más por ahí, si no escucharon. La tradición sacerdotal, ¿por qué se representa con una P? Vamos a ver, ¿quién por ahí? Hoy no los logro ver a todos, fíjense, en la computadora que tenía yo prestada, sí los tenía todos, ahora solo veo a 2 o 3. Vamos a ver, ¿por qué se representa por la letra P? Porque es presbiteral. Presbítero, anciano, o sea, sacerdote. Esta nació en Babilonia, ellos estaban en el destierro, recordamos esto. ¿En qué año? ¿En qué año fue el destierro? Siempre les hago la misma pregunta y siempre me los cacho de que no van a investigar. ¿En qué año fue la deportación? 577 antes de Cristo. Ahí está, ahí ya lo apuntó el hermano Jacinto Chacón. Muy bien. Nació en Babilonia, obra de los sacerdotes judíos allí desterrados. Es del siglo VI antes de Cristo, de la época del destierro y del profeta Ezequiel. ¿Verdad? Ezequiel es el profeta del destierro. ¿Ves? Porque allá fue donde él profetizó. El texto definitivo del Antiguo Testamento. Hay que distinguir 3 grandes bloques dentro de los distintos libros. El primer bloque lo formarían aquellos libros que estuvieron precedidos de tradición, es decir, que tuvieron una tradición oral previa. Estos se dividen en 2 grupos. Los precedidos de tradición oral y después escrita son los libros del Pentateuco. Como bien sabemos, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos escritos fueron el resultado de la ordenación que Israel emprendió después del destierro de Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. En esta ordenación se entremezclaron las diversas tradiciones escritas. Estos 5 libros coleccionados recibieron el nombre de la ley, la Torá, el núcleo más importante para un judío. Los precedidos también, este es el segundo, ¿verdad? Los precedidos solo de tradición oral y que son Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Estos que solo tienen tradición oral. Ahora bien, el segundo gran bloque, esos son los 2 grupos, ¿verdad? Los precedidos de tradición oral y después escrita, es el Pentateuco. Los precedidos solo de tradición oral y que son estos otros libros. Esos son los 2 grupos de ese primer gran bloque. El segundo gran bloque está formado por los profetas, sin tradición oral precedente, directamente escritos por los autores inspirados. Son los libros de los profetas mayores y menores, según la ordenación católica. En total, 18. Y por último, el tercer grupo lo formarían el resto de los libros,
conocidos por los judíos con el nombre. Hermano, su teléfono está en silencio. Muchas gracias. Ahorita recibí ahí la notificación que estaba silenciado. No sé por dónde se quedaron, pero como vamos siguiendo la lectura, pues no hay pierde, ¿verdad? Este tercer grupo, entonces dijimos, es el resto de libros conocidos por los judíos con el nombre de escritos, que no tienen tradición oral precedente, que son escritos por los autores y son los escritos entre el siglo V y I antes de Cristo. Hasta aquí dejamos entonces que nosotros tengamos una noción de cómo fueron escritos los libros del Antiguo Testamento. En el caso de la ley, por ejemplo, ustedes si se ponen a pensar el Génesis, ¿será que estaba ahí el secretario de Adán, verdad? ¿Estaba escribiendo? No. ¿Será que el secretario de Abraham o de Noé, verdad? Ay, voy a escribir en una hoja que no se borre con el agua del diluvio. No, no fue así, sino que esas son tradiciones como nuestras leyendas, ¿verdad? Algo pagana mi comparación, pero como nuestras leyendas, ¿verdad? Que se vienen contando y más de alguien pone por escrito ese conocimiento popular que hay en el pueblo. Entonces, de esa manera es que se van poniendo por escrito los libros del Antiguo Testamento, en el caso de la Torá. En el caso de los otros hemos visto que no tienen tradición oral. Por ejemplo, un profeta dijo, como yo oí hablar de alguien más, no, sino que es lo que él quiere decir al pueblo en un determinado momento, en una determinada situación, a un determinado pueblo. Bien, ¿cómo fueron escritos los evangelios? Antes de hablar sobre cómo se escribieron los evangelios, hay que distinguir entre el evangelio y los evangelios. ¿Me pueden decir ustedes cuál es la diferencia? Si leyeron el documento, ahí está la respuesta, ¿verdad? Pero de esto ya habíamos hablado también en alguna clase anterior. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio y los evangelios? Evangelio es la buena noticia. ¿Ah? ¿Y los evangelios? Los escritos, hermano. Muy bien, por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más? El evangelio se refiere Evangelio a es uno y los evangelistas son 4. Vamos a ver cómo es. El evangelio es uno y los evangelios. ¿Cómo es? Repítalo, por favor. Evangelio es uno y los evangelistas son 4. No, evangelistas no, evangelios. Evangelio y evangelios. ¿Cuál es la diferencia? El Evangelistas evangelio en son sí cada uno de los escritores. Pero tiene más o menos algo que ver. el En mi evangelio es caso, la buena noticia de Jesús. yo no leí el documento porque no me dio tiempecito, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que el evangelio es como la buena noticia, ¿verdad? Que se da. Y los evangelios son las 4 versiones que se tiene de la misma persona, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto o estoy equivocada. Muy bien, muchas gracias, Karina. Yo creo que don Carlos iba a hablar también. No. Sí, de que aquí el texto lo dice el evangelio, la buena noticia, es decir, todo lo referente a la persona de Jesús, su mensaje, Ajá. su doctrina, ¿verdad? Y los evangelios, pues, son, como decía Karina, las 4 versiones de la persona de Jesús, de los mismos acontecimientos. Muy bien, pero ¿son cosas distintas? No. Estos 4, como decía el otro hermano, ¿verdad? Los evangelistas, hay que tener como bien presentes estos
estos conceptos, ¿verdad? Evangelio, evangelios, evangelistas. No es lo mismo decir el evangelista Juan porque nos estamos refiriendo a él como persona, al evangelio de Juan, que es una manera de contar el evangelio que es Jesucristo. Entonces, como tener bien seguro, evangelio es la persona de Cristo, sus obras, sus hechos, sus palabras. Él es el evangelio, él es la buena noticia. Que los evangelistas, es decir, cada uno de estos escritores, han puesto por escrito, y a eso le llamamos los evangelios. Por eso, si se dan cuenta, evangelio está con mayúscula, ¿verdad? Porque es la persona de Cristo. Entonces, como dice, ¿verdad? Estas versiones fueron escritas por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pregunta de examen final. ¿Quiénes de los 4 evangelistas fueron discípulos de Jesús? Mateo y Juan. Muy bien. Solo 2, Mateo y Juan. Mateo y Juan, correcto. Muy bien. Mateo y Juan. Marcos y Lucas, eso ya lo habíamos visto también en otro momento. Marcos y Lucas fueron, más bien, uno fue secretario de San Pablo y otro de San Pedro, ¿verdad? Estuvieron por ahí fue donde se empaparon de todo el evangelio. No hay que pensar que los evangelistas escribieron los evangelios. Aquí no me van a perder la fe. Libros inspirados como el dictado del Espíritu Santo de una sola vez. No pensemos así, ¿verdad? De que se sentó San Lucas y dijo, bueno, ahorita a ver qué me dicta el Espíritu, ¿verdad? Y se puso a escribir. No, sino que la Iglesia enseña que hubo 3 etapas en la formación de los evangelios. La primera es la del Evangelio, con mayúscula. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios encarnado en María, nacido en Belén, muerto y resucitado, que nos anunció el Evangelio del Reino. Por tanto, esta etapa está constituida, tal como decíamos más arriba, por la persona de Cristo, su vida en la tierra y su doctrina. Entonces, primera etapa de la formación de los evangelios es el Evangelio con mayúscula, es decir, la vida de Jesús. Digámoslo así, el Jesús histórico, aquel Jesús que pasó por esta tierra, que dio sus enseñanzas, que se subía a las barcas para predicar, que subía a los montes para decir sus sermones, que sabemos que hizo muchas obras, muchos milagros, que predicó, y que, en fin, ese es el primer momento entonces de la formación de los evangelios. En una segunda etapa tenemos la predicación apostólica, la de la tradición hablada y escrita. Los apóstoles, obedeciendo el mandato de Jesús, predicaron el evangelio donde podían y especialmente en las celebraciones litúrgicas. Muchas veces lo que los apóstoles comunicaban de la vida y doctrina de Jesús era para responder y dar luz a los problemas que planteaban los cristianos en aquellas comunidades primitivas. Entonces, primer momento, el evangelio y aquellos que estuvieron cerca de él, en este caso los 12, ¿verdad? Recordemos de que Matías sucedió a Judas, ¿verdad? Entonces los 12 tuvieron contacto directo con Jesús y de eso que aprendieron, de eso que vieron, de eso que escucharon, fueron y predicaron e iluminaban las realidades que en ese momento el pueblo estaba sufriendo. Por eso tenemos que ver el contexto. No es lo mismo, por ejemplo, si está hablando un discípulo desde Grecia que si está hablando desde Jerusalén. No es lo mismo porque va a iluminar esas realidades en ese momento. Nosotros recordamos, por ejemplo, aunque no es evangelio, pero recordemos a San Pablo. Él llega allá a aquella gran ciudad y mira el montón de estatuas, ¿verdad? Él no se pone a predicarles digamos, de algo que ellos no conocen, sino que les dice, miren, de ese Dios que ustedes no conocen, de ese les vengo a hablar. Entonces nos ponemos en contexto, no es que, ay, entonces los judíos eran politeístas. No, él estaba en Grecia, entonces ahí tenemos que entender igualmente con los evangelios.
En esta segunda etapa, para guardar con mayor fidelidad el mensaje de Jesús que transmitían los apóstoles, los cristianos empezaron a poner por escrito lo más importante de la predicación apostólica. ¿Verdad? Hoy qué bonito nos habló Mateo, ¿verdad? Entonces pongamos por escrito, ¿verdad? Lo que él nos vino a decir. Y miren cómo cuenta de bonito San Juan o San Lucas, cómo cuentan de bonito cómo fue el Señor se entregó por amor a nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que van poniendo ellos por escrito. Entre esos escritos aparecían primeramente los relatos de la pasión y resurrección de Jesús. Eso fue lo principal, relatar cómo el Señor se entregó, cómo ese momento es el momento de nuestra redención, cómo aconteció esto y sobre todo la resurrección. O sea, ellos describen primeramente el misterio pascual. Es ahí donde empieza a surgir. Todo lo demás, si lo quisiéramos ver así de alguna manera, es una introducción y una conclusión donde se va contando con un poco más de detalle lo que Jesús, las obras y milagros de Jesús, que vayan respondiendo a las realidades que se están viviendo en ese momento. Posteriormente se escribieron las parábolas y los relatos de los milagros realizados por Cristo y por último algunos episodios de la infancia del Señor. Es así como se fue formando. Muchas veces podríamos creer, ¿verdad? Que y empezó porque Jesús era niño. No, eso no tenía tanta relevancia porque en realidad el momento de nuestra salvación es la pasión del Señor. Por eso era el centro del Evangelio, el centro de los Evangelios. De ahí parte entonces todo. Por eso nosotros decimos, lo más importante para nosotros, el centro de todo lo que nosotros creemos, se vive en el Triduo Pascual, sobre todo el domingo central del año litúrgico es el domingo de resurrección, ¿verdad? Ese es el centro de toda nuestra existencia, de todo lo que nosotros hacemos, ahí está. Por eso nosotros celebramos el domingo, Día del Señor. Conviene resaltar que estas tradiciones escritas no son todavía el texto de los evangelios, pero los evangelistas los tuvieron en cuenta para redactar sus evangelios respectivos. Y la etapa tercera es la de los evangelios. Unos cuantos años después de la muerte de Cristo, los evangelistas inspirados por Dios empezaron a escribir sus evangelios. No se sabe la fecha exacta, pero probablemente podemos ver que San Marcos fue escrito entre el año 64 y 70, Lucas entre los años 70 y 80, Mateo en la versión griega no antes del 70, con probabilidad hacia el 80. En su versión aramea, la original, algunos opinan que fue antes de la de Marcos y que pudo influir en la redacción del evangelio de este. Y San Juan, que escribe allá por el año 90, aunque dicen que puede ser del año 100. Ahí nomasito, ¿verdad? A la vuelta de la esquina tenemos esos escritos. Los evangelios no dicen todo lo que Jesús hizo y dijo, sino que escogen algo de lo mucho que se transmitía de viva voz o en pequeños escritos. A veces reducen los datos de la tradición, otras veces los amplían. Con ello adaptan el mensaje de Jesús a las necesidades de la comunidad cristiana a la que van dirigidos. Los sinópticos, ¿verdad? Cuentan una historia de Jesús y se van complementando. Se van complementando. Alguno lo cuenta de esta manera, otro de otra manera, porque a su comunidad le está quejando esto, entonces es importante decir esto y reducir un poquito en lo otro. Así es como se va formando entonces todo esto. No dicen todo lo que Jesús hizo, sino que contienen algo, alguna enseñanza de lo que Él nos dejó. Por lo demás, los 4 evangelios conservan el estilo de la predicación evangélica, pues de ella nacieron y a ella quieren servir. Son históricos y a la vez testimonios de fe, que quieren conducir la fe y cambiar el corazón y la vida de los creyentes. Transmiten el Cristo de la fe de las primitivas comunidades cristianas en plena identidad con el Cristo histórico. El Cristo de la fe, aquel Cristo en el que creían las comunidades
y que se fundamenta en el Cristo histórico, el que pasó por esta tierra, que pisó la tierra que nosotros pisamos. El Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum 19 enseña: la Iglesia sostuvo y sostiene firmemente y con la máxima constancia que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin ninguna duda, transmiten fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente. Es decir, es una verdad lo que ahí está contenido. Es una verdad lo que ahí está, como lo hablamos ya en algún momento, ¿verdad? No son verdades de ciencia histórica que nosotros lo queramos ver como ciencia, que es verdad porque es verdad lo que ahí contiene y que nos enseña algo para nuestra fe. Los evangelios como género literario se caracterizan por el hecho de ser un anuncio gozoso de la vida y de una historia de Jesús. En cuanto al contenido y materialidad de las palabras, los 3 sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, tienen en común 350 versículos. Mateo y Lucas coinciden además en otros 230 versículos y Mateo y Marcos en 180. Por último, Marcos y Lucas en unos 100. Es decir, tenemos ahí una conexión. Algunas cosas que son muy parecidas, otras no. Por ejemplo, este domingo, el evangelio se trató sobre, o cómo le llamamos a este primer domingo de Cuaresma, el domingo de las tentaciones. Muy bien. ¿Y será que si nosotros vamos a ver las tentaciones en los 3 sinópticos, están relatadas exactamente igual? No, ¿verdad? Vemos que ahorita escuchamos ¿la de quién? La de San Marcos. Y él no abunda en contarnos cuáles son las tentaciones. Que dice, Jesús fue tentado, punto. Ahí, nada más. En cambio, para Lucas, para Mateo, no, y entonces tuvo la primera tentación, y fue esto, y si el diablo se lo llevó por aquí, y se lo llevó por allá, y le dijo, no. Marcos fue al grano, y Jesús fue tentado, y ya, punto. Por eso podemos decir que los sinópticos nos van complementando toda una historia, ¿verdad? Tampoco por ahí hay alguna versión de la Sagrada Escritura que justamente ahora va completándose con los 3 textos, Mateo, Marcos y Lucas. Se me va ahorita el nombre de esta, pero ya me voy a recordar. Va contando de la misma, va contando en forma lineal, mezclando los 3 evangelios. La dependencia de unos evangelios sinópticos de los otros, o de documentos anteriores a los 3 que no se han conservado, es una cuestión que la investigación, al menos por ahora, no ha logrado solucionar. Es decir, muchos dicen que la fuente Q, que de ahí se sirvió Marcos. Para los que no saben qué es la fuente Q, es la fuente, digamos, como el pozo. Eso significa cuele, ¿verdad? Cuele, pozo. Esa es una palabra en alemán, cuele, pozo, de donde él se fue a servir para escribir. Dice, ¿verdad? Que Marcos y que después Mateo le hizo una ampliación y que Lucas no sé qué. Eso todavía, esa dependencia de unos y otros evangelios, no hay nada todavía concreto, digámoslo así, o nada, todos son teorías nada más, ¿verdad? Se cree que de esta manera, y son muchas teorías. El Evangelio de San Juan, aunque presenta una estructura y desarrollo diferentes, recoge también la predicación apostólica y tiene por eso muchas coincidencias con los evangelios sinópticos. Recordamos que San Juan tiene una teología muy particular, ¿verdad? Es el más teológico de, digámoslo así, de los 3, ¿verdad? Muestra, por eso a él se le compara o se le asocia con un águila, ¿verdad? Porque su visión es muy elevada, ¿verdad? Su teología es bien elevada y a veces cuesta
costaría un poquito entender, pero por lo mismo, ¿verdad? Y otra característica de San Juan podría ser que el griego en el que él escribe es un griego muy fundamental, ¿verdad? Muy sencillo. La enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Ya vamos a terminar, ustedes ya. Vi por ahí caritas de sueño y bostezando, ¿verdad? Un día duro. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Esto lo dice también Dei Verbum 18. Y en la formación de los evangelios se distinguen 3 etapas. Miren, aquí está repitiendo el catecismo esto que ya hemos visto más arriba. Dice, en un primer momento entonces la vida y la enseñanza de Jesús, la vida pública, el Jesús histórico. La Iglesia mantiene firmemente que los evangelios comunican fielmente lo que Jesús hizo y enseñó realmente para la salvación. Esto ya lo hemos escuchado. Segundo, la tradición oral, es decir, lo que los apóstoles predicaban, ¿verdad? Y que es el mandato que el Señor les da. Dei Verbum 19. Esto no lo vamos a leer porque es lo que hemos dicho. Y los evangelios escritos, ¿verdad? Ya puesto por escrito, los autores sagrados escribieron los 4 evangelios. El evangelio cuatriforme ocupa en la iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 125 y 126. ¿Cuál es el evangelio cuatriforme? El evangelio contado en esas cuatro versiones, digamos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio cuatriforme nos quiere mostrar al verdadero Jesús, que es el evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche que nos permitiste aprender más de ti. Te damos gracias por la vida de este hermano que tú has puesto en nuestro caminar y en nuestro crecimiento espiritual, para que sea una guía para nosotros, Señor. Sabemos que Él es instrumento tuyo y te suplicamos que tú lo bendigas siempre. Que tú, Madre mía, intercedas por cada una de sus necesidades, tanto corporales como espirituales. Bajo tu regazo, Madre mía, encomiendo a todos los que estamos en esta preparación para conocer más de tu Hijo Jesucristo. Y te suplicamos que tú intercedas por cada uno de nosotros, que tú nos tomes de la mano, Madre mía, y que día a día nos conduzcas en los caminos de tu Hijo Jesucristo. Que en todo momento hagas que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.